Si un scooter tiene más peso en los rodillos, tiene más velocidad punta. Si tiene menos peso en los rodillos, tiene más aceleración. ¿Cómo afecta el muelle de contraste? ¿Cómo lo lleváis, churritas? Bienvenidos aquí al canal de Motoscoot. Mi nombre es Nandi y hoy estamos con el segundo capítulo de la transmisión. Ya en el primero habíamos visto todos los elementos que participan dentro de la transmisión, habíamos explicado cómo funcionaban y ahora aquí os voy a explicar, os voy a ayudar a entender cómo poner a punto la transmisión de un scooter. Aquí tenemos la transmisión de J Costa, que esta va a ser la que nosotros vamos a montar en nuestro scooter de carreras en el último capítulo en el circuito, probando y testando esta transmisión, tanto el embrague como el variador, y lo pondremos a punto para que ya entendáis todo este manual completo de 3 capítulos. Punto número 1. Tenéis que hacer siempre un símil en vuestro scooter, cuando veáis los síntomas, con una moto de marchas. Porque al fin y al cabo es lo mismo, los síntomas son los mismos. Ya sabéis que en una moto de marcha, si vosotros cambiáis de marcha fuera de la franja del par motor y de la potencia, el motor se os va a venir abajo de revoluciones, no va a funcionar. O si os pasáis, no vais a tener potencia. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿ok? Vamos a intentar buscar esos síntomas y vamos a transcribirlos a una moto de marchas para que vosotros lo podáis entender de una manera más clara. Punto número 2, no es lo mismo un scooter de serie que un scooter de competición. Los scooters de serie suelen tener una línea recta, pero con cierta tendencia al ascenso. Sin embargo, el dibujo que estamos buscando en un scooter de competición es una línea recta, pero completamente horizontal, que se ajuste a la perfección al punto donde tenemos la potencia máxima. Punto número 3. Si vuestro scooter es de serie, por norma general, en internet o el fabricante, podréis encontrar la curva de potencia para entender dónde trabaja vuestro motor y así poder ponerlo a punto y buscar esa franja. Sin embargo, si es de competición, como es el nuestro, mi consejo es que en vuestra población os enteréis quién tiene banco de potencia y que, bueno, no sé cuál sería el coste, pero sale rentable, ya os lo digo, porque si no vais a trabajar a ciegas y vais a poder tener una gráfica si hacéis ciertas tiradas ya en el banco de potencia y ya vais a saber dónde tenéis que llevar la transmisión para que trabaje de manera perfecta. Si vuestro motor trabaja a 12.500, ya sabéis que tenéis que ponerlo en 12.500. Si trabaja en 14.700, 14.700. Y si trabaja en 15.100, pues en 15.100. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, de manera equívoca, pensamos que cuantas más revoluciones mejor y ni mucho menos. Justo lo contrario. Estamos perdiendo potencia muchas veces porque si nuestro motor da la potencia máxima en 12.800 y la estamos llevando a 14.000, no tenemos potencia en esa franja y además vamos a partir el motor. Cuarto, vamos con el bulo más escuchado con el tema de la transmisión. Cuanto más peso le metemos a los rodillos, más velocidad punta vamos a tener y cuanto más ligeros sean, más aceleración vamos a tener. Eso es falso. De manera general, el peso de los rodillos va directamente relacionado con el número de revoluciones por minuto que funciona el motor. Cuantas más revoluciones por minuto funcione ese motor, necesitamos menos peso en los rodillos. Sin embargo, por ejemplo, con un scooter de serie que funciona con menos revoluciones por minuto, necesitamos más peso. Y luego tenemos el muelle de contraste. Y el muelle de contraste va relacionado con la potencia del motor. Cuanta más potencia tengamos en nuestro motor, vamos a necesitar un muelle de contraste más duro. Y cuanto menos potencia tengamos, vamos a necesitar un muelle de contraste más blando. Y ahora pasamos ya a explicar cómo funciona realmente la transmisión. Bueno, el objetivo. Tenemos que hacer que nuestra transmisión funcione en la zona óptima del motor. Para eso lo tenemos que conocer, como ya os hemos dicho. Y es importante que nuestra transmisión, que se mantenga en esas revoluciones por minuto, que haga un cambio de velocidades de manera progresiva y que haga todo el cambio de velocidades de manera completa. Os voy a comentar los dos elementos que cambian la transmisión, que son el peso de los rodillos y la dureza del muelle de contraste, y cómo afectan si tenemos un extremo o el otro. En el caso de los rodillos, si los tenemos muy ligeros, la sensación que vamos a tener es que la moto no avanza, la moto no corre, pero se revoluciona muchísimo. ¿Por qué? Pues porque los rodillos no tienen la energía suficiente como para hacer que la correa siga avanzando. Es como si metiéramos hasta tercera velocidad y no podemos meter ni cuarta, ni quinta, ni sexta. Se revoluciona muchísimo, pero la moto no corre. Ahora pasamos a que los rodillos son muy pesados. Entonces tenemos muchísima energía en los rodillos, salen de manera muy rápida y lo que va a hacer es que va a ir engranando velocidades de manera rápida y eso es como si en una moto de marchas estuviéramos cambiando de primera a sexta en 50 metros. ¿Qué ocurre? La moto se nos va a venir abajo y posiblemente incluso no consiga después ni siquiera subir de revoluciones por minuto porque la tenemos en una franja donde no hay potencia. Pasamos al muelle de contraste.
Imaginaros que lo tenemos muy blando. Cuando hablo de muy blando no es que el muelle sea blando, sino que es más blando de lo que le pertenece. Lo que va a hacer es que va a cambiar también de velocidades de manera muy rápida. Vamos a pasar de primera a sexta de manera inmediata, porque no se ofrece una resistencia al avance de la correa, ¿ok? Eso es si el muelle de contraste es muy blando. Sin embargo, si el muelle de contraste es muy duro, justo lo contrario. Produce muchísima resistencia, calentamos en exceso además toda esa zona e impedimos que suba de marchas. Lo mismo que antes hemos comentado con los rodillos muy ligeros. Con un muelle de contraste excesivamente duro llegaremos a primera, segunda o a tercera velocidad y no podremos pasar de cuarta, quinta o sexta porque el motor no tiene la potencia suficiente como para vencer la fuerza del muelle. Ahora os voy a enseñar lo que es una gráfica óptima de un scooter de serie. Y ya estáis viendo ahí cómo primero arranca, ¿no? Desde la apertura del embrague, que normalmente pues suelen ser a 6.000 revoluciones por minuto, 5.000 y pico, 6.000, ¿ok? Y subiría hasta la zona óptima. Pero luego tiene un ligero ascenso. Toda esa franja es la franja óptima del régimen del motor, ¿ok? ¿Por qué se hace esta tendencia, esta línea recta de manera ascendente? Pues porque en las motos de calle lo que se busca es, primero, que consuman menos, de esta manera se consume menos, y luego se quiere comodidad, se quiere que la moto a la hora de conducirla pues sea bastante cómoda, no sea una moto agresiva y bueno, de esta manera siempre tiene un carácter mucho más suave. Ahora os mostramos una gráfica de lo que vendría a ser lo mejor para una scooter de competición y estáis viendo ahí este gráfico. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro embrague suele abrir entre 8 y 8.500 revoluciones por minuto, sube hasta 14.600, 14.700 y debe mantenerse. Y debe de mantenerse en toda esa franja. Y ya os lo hemos dicho antes, nosotros conocemos el régimen perfecto del motor porque en el banco de pruebas de Matías, que fue quien nos realizó el motor completo, nos hizo una gráfica y sabíamos que ahí estaba la potencia máxima, en este caso de este Metrakit Pro Race que él preparó. Él modificó este Metrakit, que también lo tenéis aquí en el canal. Y ahora os vamos a enseñar aquí una gráfica con dos curvas y dos síntomas de situaciones erróneas de la transmisión. Supongo que a vosotros os habrá ocurrido alguna vez. La primera, que el motor se sube muchísimo de revoluciones, pero el motor no corre. Incluso notáis que sale con una cierta alegría, pero en cuestión de unos metros el motor deja de estirar. Eso es por tres motivos posibles. El primero, poco peso en los rodillos. El segundo, un muelle de contraste demasiado duro. Y el tercero, una combinación de ambas. Y eso lo tendréis vosotros que buscar y focalizar cuál es el problema. Pero el síntoma es ese, que se sube muchísimo de revoluciones y que no estira, que no avanza metros, ¿ok? Luego tenemos la siguiente curva que hace algo así como que sube, se os baja y luego va subiendo lentamente, incluso a veces ni siquiera llega a subir. ¿Y por qué se produce esto? Primero, porque tiene muchísimos pesos en los rodillos. El segundo podría ser porque tenéis un muelle de contraste demasiado blando, o la tercera podría ser una combinación de ambas. Y ya os lo he comentado, incluso a veces ni siquiera llega a subir en la parte final. Tenéis que entender que esto lo que hace es que cambiáis de primera a sexta con muchísima velocidad. Si cuando metas sexta, que es cuando ya bajan y ya metéis como sexta velocidad, como si fuera una moto de marchas, el motor está en una franja de revoluciones que no estira, no va a subir, se os va a quedar ahí tonta, incluso ni siquiera va a avanzar. Sin embargo, si entra en una franja de potencia que, bueno, tiene poca potencia, pero permite ir subiendo, va a ir subiendo poco a poco hasta que empieza a entrar en una zona óptima y arriba estirará y arriba funcionará. Lo típico de y ya arriba empieza a funcionar y empieza a estirar. El síntoma es ese y puede ser que tengáis muchísimo peso en los rodillos, puede ser que tengáis el muelle de contraste muy blando o puede ser que tengáis una combinación de ambas. Por último, os vamos a sacar unas gráficas gracias a nuestro cuadro de adquisición de datos Alfano. Por cierto, el jueves en mi canal de Doster Racing voy a subir un análisis completo del Alfano, lo vamos a comparar con el Micron y creo que os va a quedar bastante claro lo bueno que es este cuadro de adquisición de datos, que tiene su software particular, en este caso el ADA, y os voy a enseñar unas gráficas con ADA. En esta primera gráfica vais a ver que tiene una falta de puesta a punto. Ya veis cómo abre el embrague más o menos a 8.000 revoluciones por minuto y sube hasta 14.100. Debería de hacerlo en 14.700, 14.600. Va subiendo hasta 14.600 más o menos y luego da de nuevo un bajón.
Ahí nos está haciendo saber que hay un problema en la transmisión. No es muy grande, pero es un problema. Esa línea debería de ser completamente horizontal, desde el principio hasta el final. Sin embargo, en esta que estáis viendo, que es en el mismo circuito, vuelve a abrir. Esta vez a 8400, abre mejor. Y fijaros hasta dónde sube. Hasta 14500, prácticamente perfecto. Y fijaros en esa línea, muchísimo más horizontal, lo que está diciendo que la transmisión está puesta a punto de manera perfecta. Está trabajando el motor de manera prácticamente perfecta. La transmisión exactamente donde queremos que esté. Es una manera muy gráfica de poder ver si nuestra transmisión está bien puesta a punto o no. A veces es inapreciable cuando un piloto está encima, porque son pocas revoluciones de diferencia y a veces es difícil, pero cuando tenéis un cuadro como este, realmente luego lo analizáis con este software, con este programa, y podéis verlo de manera muy rápida. Un punto muy importante también para que configuréis vuestra transmisión. Dentro de que vosotros podáis elegir un muelle de contraste más duro o más blando, siempre debéis de tender al más blando. ¿Por qué? Porque no vais a estresar la zona del embrague. Y es que cuando utilizáis muelles de contraste muy duros, o sea, ya sobrepasados, vais a conseguir que se caliente muchísimo la zona y se vaya incluso a partir la correa. Una de las maneras de poder encontrar una puesta a punto lo más óptima posible es el muelle de contraste, el que le pertenezca dentro de la gama que le puede pertenecer, el más blando posible, y ajustar el peso del variador directamente con ese muelle de contraste. Como sé que para vosotros lo mejor son los ejemplos, que es lo que mejor entendéis, vamos a poner un ejemplo extremo en el scooter de carreras. Vamos a decir, también os voy a indicar, lo que nosotros solemos llevar de rodillos suelen ser unos 3,3 gramos, 3,5 gramos, eso es lo que llevamos. Imaginaros que decimos, venga, pues vamos a meterle 4 gramos y medio y le metemos el muelle de contraste más duro para compensarlo. Recordad que tiene que estar compensado una cosa con la otra, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que el muelle de contraste va a tener mucho avance la correa, ¿ok? Porque tenemos mucho peso en los rodillos. Pero el muelle de contraste va a ser tan sumamente duro que el motor no va a tener la potencia suficiente para hacer que se vaya abriendo lo que son las poleas traseras. Entonces nos vamos a quedar en tercera marcha. No vamos a poder meter todas las velocidades posibles. Un truquito que viene muy bien, y es que es muy difícil saber si estamos utilizando todas las marchas de nuestra transmisión. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Cogemos el variador, cogemos un rotulador, pintamos la pista del variador, ¿vale? Con ese rotulador. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando vaya avanzando la correa, va a ir borrando el dibujo, esa línea que nosotros hemos hecho con el rotulador, y vamos a saber hasta dónde ha llegado, y de esa manera podemos trabajar. Si nosotros vemos que no está haciendo todo el recorrido, estamos perdiendo marchas. Tenemos que configurarlo para que podamos tener todas las marchas de nuestro motor y podamos aprovechar toda la transmisión de manera completa. Detallitos finales: los arandelas de ajuste, que no sé si las habéis visto por ahí alguna vez, la tenéis aquí en Motoscoot para poder comprarlas. Son unas arandelitas para poder separar o poner más cerca lo que vienen siendo las poleas del variador. Cuando nosotros montamos las correas, todas no tienen el mismo grosor. Si nosotros montamos una que tenga más grosor, porque imaginaros que tiene más resistencia, es más dura, para que no se parta, ¿qué va a ocurrir? Al tener más grosor vamos a tener como una marcha más metida desde el principio. No vamos a empezar teniendo lo que es la correa en la parte central del bulón, la vamos a tener más avanzada. Gracias a estas arandelas de ajuste podemos poner realmente la correa en el lugar exacto donde nosotros lo queremos. También podemos jugar con el mismo efecto que tendría meterle un diente más o un diente menos al piñón o a la corona, ¿ok? Pero ya son detalles finales, ya son, como bien dice su nombre, arandelas de ajuste. Y por último nos vamos a la reductora. Pero bueno, la reductora ya se ajusta realmente al tipo de circuito, y si nosotros económicamente vamos bien, pues podemos tener prácticamente todos los desarrollos posibles. Según el circuito, las velocidades máximas que se alcancen en ese circuito, pues no será lo mismo montar la reductora en Calafat que montar la reductora en un circuito como tenemos aquí uno al lado, que es Torremocha, que es muy pequeño, velocidades máximas de 85 km por hora. Sin embargo, en Calafat se llega a 150 km por hora, o sea, nada tiene que ver. Bueno, ya os he dicho, el jueves en mi canal de Dr. Racing hablaremos de este dispositivo. Tercer capítulo de esta serie va a ser montar el variador de J Costa, el embrague de J Costa en nuestro scooter de carrera. Vamos a ir al circuito y tengo claro que vamos a superar la velocidad máxima que ya habíamos marcado con la transmisión anterior. Jugaremos también con la puesta a punto y lo vamos a enseñar allí en el circuito, para que junto con el Alfano
Vamos a ir mostrando cómo regularlo y cómo ponerlo en el sitio perfecto, ¿ok? También vamos a llevar 2 o 3 muelles de contraste con el que jugar y poder encontrar la configuración perfecta. Bueno, churritas, ya sabéis, no olvidéis entrar en motoscoot.net para conseguir vuestras piezas, vuestro mantenimiento para vuestra moto, para vuestro scooter y dejarla como tal y como vosotros queréis. Y ya creo que nos vamos a ver si en 2 semanitas vamos a traer de nuevo el motor Autopunto, traemos el cilindro, traemos el cigüeñal, traemos el escape, traemos la pinza de freno Daytona, que os va a flipar. Lo vamos a enseñar como siempre, con todo detalle aquí en el canal de Motoscoot. Así que en 2 semanitas nos volvemos a ver por aquí.